en el que vivimos. La sesión explotará el papel de la educación y la certificación profesional junto con la relevancia de las relaciones humanas en los proyectos, un ámbito en el que el ponente también denomina Human Management. También, Fernando va a analizar el papel estratégico de la energía, papel clave, elemento clave para, como sabéis, la viabilidad de los proyectos y el desarrollo económico. Finalmente, también nos va a ofrecer una visión sobre las profundas transformaciones que actualmente hay en curso, marcadas por la tecnología, la geoenergía y la geopolítica, así también como el impacto creciente de la inteligencia artificial también en nuestros proyectos, las organizaciones y el futuro en general de la sociedad. Fernando Ley es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Oviedo, ingeniero de grado industrial por la Universidad Europea de Madrid, PMP por el PNI, Contract Manager por el IACCM, World Contract Management Association y PDD por el IS. Ha vivido en, fijaos este dato, más de 22 ciudades de 4 continentes y ha trabajado en más de 35 países. Actualmente es profesor de la Universidad Europea en la asignatura de Dirección de Proyectos. Tiene su propia consultora, Flay PM and Consulting, y el año pasado intervino en comisiones de asesoramiento tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado español. Antes de comenzar el webinar, todo un lujazo tener aquí a Fernando con nosotros. Antes de comenzar el webinar, quiero comentaros, como sabéis, que la asistencia a este evento supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo vuestra responsabilidad. No obstante, os haremos llegar un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Podéis, durante la intervención de Fernando, ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que al final las responda. Fernando, puedes responder estas preguntas. En breve, además, también vais a tener disponibles la grabación del webinar tanto en YouTube como en nuestro propio web de nuestro capítulo. Y ya sin más dilación, os dejo con Fernando Ley y su interesantísima ponencia, que vamos a disfrutar seguro. Quo Vadis, Vieja Europa, cuando quieras, compañero. Adelante. Muchas gracias, Rafa. Empezamos como siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado planeta Tierra, y a todos los amigos de todos los capítulos que has nombrado, hermanos todos del PMI, de nuestras raíces latinas y de los que no son de raíces latinas. Me da una sorpresa que tenemos al de Malta también, ¿no? Welcome to all the audiences in Malta or the Malta chapter of PMI. Thank you to listen us. So, bueno. El webinar va a ser en español, no va a ser en inglés, obviamente, pero bueno, esperemos que bueno, no tengan muchos problemas. Pues joder, aquí estamos, ¿no? Quo Vadis, vieja Europa, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir, ¿no? 2000 años más tarde, ¿no? O más o menos es lo que la vieja. Y esto era la Europa, ¿no? De Carlomagno. Este mapa es de más o menos de esa época. Esto es la. ¿Veis el mapa, no? Hay un poco de la vieja Europa, ¿no? Y, joder, y ahora es esto, ¿no? Esta es la Europa que tenemos hoy en día, ¿no? Este conglomerado de cosas, países de colorinos que vemos por ahí, ¿no? Y qué vieja es Europa, ¿no? Pero no solamente es vieja Europa, sino que los europeos, y ahí estamos. También nos hacemos viejos nosotros mismos, ¿no? Ya ves, ahí cogí estas dos fotos mías que tienen, pues yo creo que 18 años de una a otra, ¿no? Ahí estamos. Entonces, no solamente es que nuestra Europa es vieja, sino que nosotros, los europeos, también nos hacemos viejos, y yo el primero que me hago viejo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco a lo que es los pilares, ¿no? De la vieja Europa, ¿no? Y yo siempre pongo como ejemplo de Europa que es, lo primero es la educación que ha sido un pilar fundamental en estos 2000 años de historia de nuestro querido continente, ¿no? Viejo continente. Entonces, y Rafa, tú ya me conoces, pon el micrófono que yo quiero hablar contigo y quiero que esto sea una conversación, ¿no? A fecha de hoy, ¿no? Pues, joder, datos, ¿no? Yo siempre hablo de datos y a partir de aquí hablamos todo lo que tú quieras. Pues aproximadamente el 40% de la población en Europa entre 25 y 35 años tiene estudios superiores. Eso es, no hay nadie en el mundo, ninguna región que tenga esto, ni Estados Unidos. Es decir, esto es un tema que es uno de cómo evoluciona Europa, ¿no?
Aproximadamente el 20% de la población entre 16 y 25 años tiene estudios de formación profesional, ¿no? Lo que se llaman los oficios, ¿no? Y bueno, y hablando de titulaciones y todo esto, mira, el otro día encontré esta gráfica que son de certificados del PMI y me llamó, y Rafa, van increíblemente. Porque yo me quedaba que, bueno, más o menos andaba sobre 1 millón de personas que tenían la acreditación PMP y ahora la tienen 1.657.000, ¿no? Esto es del año pasado. Pero el dato no es ese. El dato es que hace menos de 10 años estábamos en la mitad. Es decir, que todos los PMIs, desde el primer PMI hasta el 50% de ese 1.657.000, se hicieron desde el año, pues vamos a decir, algo menos del 90, y ahí empiezan las gráficas a partir del 93, pero fue a partir del un poco antes, hasta el 2017. Es decir, el mundo, hasta el 2017, había 827.000 PMPs y del 17 hasta el 25, que no son ni 10 años, se ha doblado. Es decir, que en los últimos 7 años hay más PMPs que en todos los años anteriores, en los 40 años anteriores del PMI. Y ese es un dato a destacar, ¿no? Un poco lo que es nuestra certificación. Bueno, a ti no te puedo hablar de certificaciones porque tienes 23, pero la certificación estrella del PMI, aparte de todas las que hay, de scheduling, de RIGS, de portfolio y de todo, de todas las que hay, ¿no? Pero es un dato que a mí me llamó la atención, es decir, cómo la educación, ¿no? Es decir, que ahora vamos a decir, entre comillas, que esta vieja Europa cada vez, bueno, obviamente, todos estos PMPs no están en Europa, eso hay que reconocerlo, pero cada vez ese nivel de educación es más alto y tiene un porcentaje mayor en la sociedad, ¿vale? Y eso es bueno, a pesar de que nos hagamos viejos, pero eso es bueno, ¿vale? Y bueno, entonces, un tema que quiero empezar a hablar de ello es el tema del. Y es un tema, joder, que el PMI, ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, Rafa, el PMI no lo tiene como una área de dominio, que es el Human Management, es decir, la gestión no de los recursos humanos, sino del humano, gestión humana entre personas, la relación interpersonal entre personas, ¿no? Y te voy a pasar, y te voy a poner ahora un pequeño contexto de cómo está ese human management a fecha de hoy y qué he vivido, sobre todo lo he vivido en los últimos 5 años de una manera exponencial, ¿no? Ujú, Entonces, aproximadamente más o menos el 20% de la población activa en Europa tiene teletrabajo, ocasionalmente, ¿vale? Ocasionalmente es, vamos a decir, 2 días a la semana, un día a la semana, ¿no? El 10% lo tiene habitualmente, es decir, que tiene más de 2 días o 3 días o incluso toda la semana. El 50% de la población en Europa ha teletrabajado por lo menos un día, ¿vale? En el 2025. Y esos son datos que son muy distintos a lo que tenemos en el resto del mundo, ¿no? Y más o menos, y empieza a ver un poco aquí cómo empieza a desintegrarse un poco este Human Management, por lo que voy a hablar ahora. El 60-70% de la población activa se comunica por videoconferencia, como estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, ujú, bueno, eso ni es bueno ni es malo. Pero yo lo que resalto, y eso es una realidad hoy en día, esto lo vemos mucho en nuestras empresas, ¿no? Pues hoy está una típica, pues teleconferencia. Bueno, no voy a decir que tengamos 6 pantallas, porque estas 6 pantallas las tenemos una y vamos a estar, pero lo que sí veo es que personas que están en la misma oficina y en la misma planta se comunican unas a otras, no hablando físicamente o levantándose, sino que o le mandan un texto o le mandan un Teams o un Zoom o cualquier plataforma que quieras. Es decir, se telecomunica teniendo una persona que la puedo tener aquí a 10 metros en mi misma oficina. Nos comunicamos con vídeos. Y eso, yo no digo que para una, por ejemplo, como estamos tú, que tú estás justamente en el lado opósito de mí en España. Tú estás en el sur de España, yo estoy en el norte de España. Es obvio que tú y yo, para que nos veamos, nos tenemos que utilizar esta plataforma. Pero de ahí.
a que yo esté en tu misma oficina, en tu mismo piso, y nos tengamos que comunicar dos, dos, dos personas de la misma empresa, del mismo departamento o distinto departamento, por teleconferencia, yo creo que ahí es lo que se ha perdido el olor humano, ¿no? El human management, aparte de que no nos podemos tomar un cafecito tú y yo en la máquina de café, pero eso es una de las cosas de la realidad. Hoy en día las generaciones jóvenes prefieren tener un Teams antes que levantarse y andar 10 metros y hablar con otro compañero de trabajo. Y eso es una realidad hoy en día. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo. Con lo cual, consecuentemente de esto, pues hoy en día se ha perdido la interactuación entre las personas del propio equipo. Y entonces empiezas a escuchar cosas, dice, no, yo ya envié el email. Escucha respuestas como, no, 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 yo no he tenido respuestas todavía. Si yo mando un email, le digo lo que hay. Te recuerdo, Rafa, que tú y yo estamos a 10 metros, ¿no? Te envío un Mm, email. No, Rafa no me respondió. No, no sé. No, no, no. Yo ya cumplí. Y es que la gente encima está totalmente convencida que con mandando el email ya cumple. mm. ¿Te pasa a ti eso, Rafa? ¿Lo sientes también eso? Sin duda. Sin duda que hay limitaciones, ¿no? En cuanto a asegurar la comunicación efectiva. A veces pensamos que más tecnología es mejor y es a veces lo contrario, ¿no? Se está perdiendo en determinadas ocasiones ese contacto cercano. La tecnología es excepcional para que tú y yo nos estemos viendo ahora, tú en Cádiz y yo en Gijón. Enfrente tengo aquí el maravilloso edificio de la Universidad Laboral, que es el mayor edificio civil de España y el segundo de Europa. La Universidad Laboral de Gijón. Aquí lo tengo enfrente. Y tú estarás viendo ahí tu mar, tu muralla en Cádiz, donde estés. Y eso es la tecnología, eso es lo bueno de la tecnología. Lo que no podemos utilizar la tecnología es que si estamos en el mismo edificio, en la misma planta, nos comuniquemos con estas plataformas. Y eso es lo que se ha perdido un poco, ese human management, ¿no? Y no solamente eso, sino que aproximadamente, y está demostrado, el 60% de las reuniones se hacen sin una agenda previa, ¿vale? Esta reunión que estamos haciendo, tú me impusiste una agenda, la vimos, la estudié, la tal, le dije, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, y yo es lo que voy a hacer. Es decir, hay una agenda, pero esto no es lo normal, no es lo normal. Es decir, la gente se monta reuniones y no hace una agenda de todos los puntos. Como mucho le pone un título, pero no hay una agenda a los puntos a tratar. Pero no solamente esto, sino que en el 80% de lo que se habla no se emite un acta o una minuta. Como mucho, en el mejor de los casos, hay una inteligencia artificial por ahí que esto lo graba. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te has leído alguna vez de estas 200 reuniones que hemos tenido en los últimos 2 años? ¿Te has leído alguna vez el acta de la inteligencia artificial de una reunión que has hecho por Teams o por Zoom? En mi caso, no. No. Yo soy de libreta. Nadie. Yo, Ahí yo, está. yo utilizo libreta. Ya te veo, ya te veo. Y yo Eh, agenda, la tengo aquí. Tengo Pero, colección de ¿no? libretas pues básicamente cuando empecé mi carrera Sí. profesional. Sí. Ujú. Claro. Pues ni tú ni nadie. Es decir, esa agenda, esa minuta virtual que es la IA, lo graba todo y ahí está todo, pues vale, sí, es una herramienta, pero nadie la utiliza. No, yo no conozco a nadie que se haya después revisado los puntos de la reunión con lo que dice la inteligencia artificial. Es decir, no hay una minuta física, ¿vale? Bueno, continuamos con esto. Y ahora vamos un poco para hacer el nexo de unión. Otro de los ingredientes que tengo en esta presentación es los pilares del Project Management, ¿vale? Esta era la tabla de los procesos de la edición sexta del PMI, ¿vale? Antes de la séptima, que hablaremos de ella, porque la séptima fue la estrella de todo esto, ¿no? Un poco lo que lo cambió todo, ¿no? Y esta es la de la cuarta.
con la que yo me certifiqué como PMP hace, no sé, casi 20 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo me examiné con la cuarta. Y, por ejemplo, fíjate, ¿no? En la de la izquierda, que es la séptima, hay el 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Y en la de la derecha, que era la cuarta, hay una que es la 13, que es la gestión de los interesados, que no está, es decir, la gestión de los interesados, pues esto es la evolución, ¿no? Cómo fue estos son los pilares del Project Management, cómo evolucionó ese pilar a lo que lo estamos ahora y a lo que voy a exponer ahora, ¿no? Pues esta gestión de los interesados, te fijas, pues bueno, la metió casi en la 10, ¿no? Con el Project Management Communication, la identificación de los stakeholders, ¿no? Que es el que tenemos aquí abajo como 13.1, pues pasó al 10.1, ¿no? Pero bueno, oye, ahí estuvo tal y bueno, pues ahí bueno, pues más o menos, pues bueno, ahí se quedó, ¿no? Un poco integró, hay cambios, obviamente, entre la cuarta, que es la de la derecha, y la sexta, que es la de la izquierda, bueno, se cambiaron ciertas cosas, ¿no? Pero hubo otra cosa que se cambió mucho, que es en la cuarta, cuando yo estudié, había un capítulo 14, 14, fíjate que yo acabo en el 13, y había uno 14 que lo traía el PMBOK, que era Professional and Social Responsibility, la ética. Mm. Esto es la ética. Esto estamos hablando del año 2000, corrígeme, 2008, 2010, más o menos por ahí, Rafa, más o menos. Sí, la Pero ética. sí, yo creo que sí, yo creo que Mm. estábamos hablando desde el principio, ¿no? Sí, Formaba parte del core. Mm, el core, la ética. mm. Lo que sale en los telediarios hoy en día, para el que veía el telediario. La ética, ¿no? Un poco, joder, y esto es un poco lo que yo digo, joder, el PMI fue pionero en esto. Bueno, pues ahora no lo tiene, ¿vale? De hecho, bueno, no caían preguntas, pero era un capítulo de lectura dentro del PMBOK. La Professional and Social Responsibility, la ética. La ética del Project Management, que es lo que nos lleva a ser justos, ¿no? Un poco, bueno, a mí me llamó mucho la atención, de hecho yo me la leí mucho y yo, por ejemplo, a mis alumnos les pongo preguntas en el examen de esto. Mm, Se la doy, digo, mira, tal, 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 y les pongo preguntas. ¿Por qué es importante ser ético? Seas como seas. No es la ética no va ni de ideologías, ni de colores, ni de religiones, ni de culturas. La ética es la manera de relacionarse de una manera justa entre humanos. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Es un tema que, joder, que si se pierde o si no se tiene, pasa lo que pasa que estamos viendo en nuestra sociedad. Y no quiero abrir ese melón, ¿vale? De todo lo que está pasando y de todo lo que estamos viendo. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que esto, en esos telediarios que veis, porque yo no veo telediarios, salgan estas noticias? ¿No? Pero existe, joder, ¿cómo puede ir esto? ¿Cómo puede pasar esto? Y encima en un país como España. Pues bueno, pues pasa. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, a modo de resumen un poco, aquí os pongo un poco cómo ha ido esa evolución de esos pilares del Project Management bueno, pues desde el año 96, la tercera edición que fue en el 2004, la cuarta que fue en el 2008, 2009 hasta la sexta, que fue en el 2017. Bueno, pues cómo se fueron metiendo, pues, el body of knowledge, cómo se fue metiendo, pues, los good practices, es decir, las buenas prácticas profesionales, cómo se fue metiendo to meet project requirements, es decir, los requerimientos, cómo alcanzar los requerimientos del proyecto, las ANSI, bueno, bueno, y también con cosas que han pasado, que lo veremos ahora, como el Agile, ¿no? Un poco, y lo que pasó, pues bueno, pues con la controvertida séptima edición del PMI, que bueno, pues fue corregida con la octava, que es lo que voy a exponer ahora un poco, ¿no? Esto es un poco para que veáis un poco cómo ha evolucionado los años el PMI, ¿no? El PMI Book, ¿no? Y esta fue la famosa y controvertida
paso de la sexta edición, donde teníamos pues, el alcance, las áreas de conocimiento, la integración, el alcance, el cronograma, el costo, la calidad, los recursos, comunicaciones, riesgos, decisiones interesados y joder, el inicio, planificación, ejecución, control y cierre, es decir, el pilar fundamental de cualquier proyecto. Y de repente nos lo pasan a, bueno, pues hay que sistemas de valor de entrega de tal, que la administración, el valor, el pensamiento, el tal, el liderazgo, la calidad, los dominios de desempeño de los proyectos, los interesados, el enfoque de desarrollo, el CIC, la planificación, la incertidumbre. Es decir, una metodología mucho más agile, que bueno, pues que no tenía nada, no tenía, rompió, fue totalmente disruptiva con las seis anteriores, ¿no? Meter este tipo bueno, de cambios, yo lo hubiese puesto como un PM2. Primero aprende lo de la izquierda, que está en vuestras pantallas, y luego desarrollalo con la derecha. Pero no me quites la de la izquierda. Y lo que pasó el PMI fue pues lo que nosotros, lo que hemos visto, ¿no? Mm. Bueno, pues que lo quitaron. Bueno, pues entonces, bueno, pues tal fue la controversia que al final, pues bueno, pues todavía hace, bueno, hace unos meses, ¿no? Fue a finales de Sí. la media pasada, salió la octava edición. Bueno, Mm. la octava edición, a ver, pues no es que tirarse de freno mano, es que tiró de freno mano, dio 180 grados y volvió un poco para atrás, ¿vale? Entonces, y eso es la realidad. Yo no es que esté en contra ni una ni otra. Bueno, un poco, a mí estuve también un poco en shock con la séptima. Pasó lo que pasó y hemos vuelto un poco a los pilares, ¿no? A decir, a lo que es a la gestión del project management. Seguimos teniendo un inicio, una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Bueno, y vale, pasamos de los. Aquí tenemos siete, de los 9 capítulos a 7. Bueno, pues oye, pues una gobernanza, bueno, que lo que es la integración, pues está metido ahí un alcance, una planificación, unas finanzas, unos stakeholders, unos recursos y unos riesgos, ¿no? Entonces, y las compras, bueno, pues están metidas por ahí por el medio, más o menos, porque bueno, hay muchos stakeholders en el propio PMI, y no podemos volver atrás al 100%, pero bueno, por lo menos volvemos a un 70% a lo que teníamos antes, ¿no? Y entonces, pues, joder, pues a mí se me ocurrió cuando estoy hablando contigo y cuando me llamaste, pues vamos a hacer una visión de la vieja Europa con estos nuevos conceptos de los pilares del Project Management, es decir, la gobernanza, el alcance, la planificación, las finanzas, los stakeholders, los recursos y los riesgos. Así que a partir de aquí es cuando empieza un poco es Quo Vadis, vieja Europa, ¿no? Entonces, pues bueno. eh, a fecha de hoy con el tema de la gobernanza y el alcance. Bueno, pues la vieja Europa, ¿no? Pues bueno, a fecha de hoy somos 27 países, pero esta historia de la Unión Europea lo empezaron 6 países en el año 51. Es decir, que también como el PMI, pues más o menos, oye, un poco más viejo, nosotros somos del 67, ¿no? El PMI empezó con esas cosas en 67, pero todavía 69. es 67, vale, 67, 69. Es la vieja Europa, aparte de esos 2000 años, pues la Europa, vamos a decir, moderna, pues empieza con la Unión Europea. Pero la Unión Europea no empezó con la Europea, empezó con aquella CECA, que era la Unión Europea del carbón y del acero. Mm. Que hay gente, a los jóvenes hay que explicarles lo que era Sí. el carbón. Que por cierto, la vieja Europa es la Europa de hoy en día gracias al carbón. Energía. El gran desarrollo que tuvo Europa fue gracias al carbón. Y como cosa curiosa, como de aquella Argelia, bueno, Francia fue uno de los seis grandes países, ¿no? Eran Francia, Alemania, Italia y los tres países de los Países Bajos, que es Luxemburgo, Bélgica y Sí. Holanda. Esos seis países crearon la CECA, que fue el germen de lo que es la Unión Europea, nuestra Europa, ¿no? Esa vieja Europa. Y como, no te lo pierdas, como en el 50, en aquella época Argelia era un territorio normalizado en Francia, Argelia formó parte de la Unión Europea. Y eso muy poca gente lo sabe. Y Argelia, país africano, formó parte de la Unión Europea antes que Inglaterra que todos los países, incluso que España, bueno, obviamente que España y Portugal, un país, la cosa curiosa, ¿no? Porque Argelia estaba reconocido como territorio soberano Mm. de la Cuarta República Francesa en aquella época.
Cosa curiosa, ¿no? Un poco. Y luego, bueno, pues hubo tres candidatos que votaron no integrarse en esta vieja Europa: Islandia, Suiza, Noruega. Eso es un poco de historia, ¿no? Vamos a repasar un poco Mm, la historia de cómo ha sido esto desde el 51 a lo que hemos llegado a fecha de hoy, ¿no? Pues oye, hay países que dijeron que llegaron a votar, que decir que no, ¿vale? Bueno, Noruega tiene no está integrado en la economía económica económicamente, no tiene el euro, tiene sus coronas, pero bueno. Tuvimos un divorcio, que todos nos acordamos, incluso los más jóvenes, porque ha sido bastante reciente, que es el del Reino Unido. Y bueno, que sepamos que hay 9 territorios que no solamente han picado la puerta, sino que nosotros les hemos abierto la puerta y están en la sala de espera. Bueno, igual que cuando vamos al médico, siéntese aquí que ahora la atendemos. Algunos, eso de ahora es como, hay de estos que están ahí que llevan unos cuantos años, ¿no? Y bueno, pero bueno, ahí están en la sala de espera. Y luego, pues bueno, pues hay una serie de territorios, vamos a decirlo, o países que tienen, bueno, pues que tienen sus disputas, ¿no? Que es, por ejemplo, Ucrania, que no sabemos todo lo que está, Turquía, que bueno, más o menos casi todos sabemos todos los problemas con los vecinos del este que tiene, y bueno, pues sus temas con sus minorías étnicas, lo que pasa con los kurdos, y bueno, su relación amor-odio con los israelitas, eso es otro tema mm, aparte. Georgia y Moldavia, que tienen dos guerras encubiertas que prácticamente no sale en ningún telediario, ¿vale? Sobre todo a la primera, Georgia. Georgia están a tiros todos los días, pero bueno, no interesa que salgan los telediarios, ¿no? Y hay uno que ha picado a la puerta, pero todavía no se le hemos abierto, ¿no? Bueno, como tenemos la sala de espera con estos 6 países, aparte de estos 4 que están aquí, hay dos más, hay este Kosovo que está picando ahí a la puerta y claro, nosotros miramos para atrás y, joder, si estos llevan años aquí, la sala de espera está llena, de momento no te abro la puerta, pero sí que ha picado a la puerta, ¿vale? Que es Kosovo, ¿vale? Con todos los temas políticos que tiene integrar a Kosovo en la Unión Europea, porque claro, todas las decisiones tienen sus consecuencias. Y bueno, Kosovo, todos sabemos lo que ha pasado, de dónde ha venido, de dónde se ha, digamos, emancipado y lo que ha pasado después con guerras, una guerra de la OTAN y la primera intervención militar de la OTAN prácticamente desde sus inicios de la historia en combates de guerra y encima en Europa. Fue en Kosovo, ¿vale? Bueno, también nos trajo otras cosas que, bueno, que a partir que bueno, la primera vez que votamos todos los europeos, bueno, pues fue en el 79. Nosotros, obviamente, no votamos porque en el 79 no estábamos, ¿vale? Y bueno, pues seguimos con este tema de gobernanza y alcance, bueno, y eso trajo consecuencias, ¿no? Estas primeras votaciones, que claro, que se tenía que unificar. Una de las cosas que se tuvo que unificar es la edad de la votación, ¿no? Fíjate cómo esta gobernanza empezó a decir, oye, pues peras con peras y manzanas con manzanas. No vale que en un país el voto sea a los 21 años o a los 20 y en otro a los 18. Entonces se unificó. Y hubo países que votaron primero a los 18 años a las europeas antes que a sus propios países, ¿no? Bueno, cosas curiosas, ¿no? Más datos. En el 2007, pues teníamos 785 parlamentarios y hoy tenemos 720. Y esto empieza un poco a denotar, dice, ¿y por qué hemos ido a menos? Bueno, ha ido a menos por dos cosas. Primero, porque os acordáis que tuvimos un divorcio, que era el Reino Unido, y que tenía 78, pero yo estuve investigando todos los datos, e incluso Reino Unido pasó de 78 en el 2007 a 73 en el 2014, que fue cuando se divorció. ¿Vale? Es decir, menguó. Y si a 785 le quitas 73, no te quedan es decir, 720, es decir, hay menos población. Entonces, esto es lo que quiero ampliar un poco, ¿no? Y ya lo veremos ahora. En 1960, la Unión Europea éramos unos 300, bueno, eran 355, toda Europa 600 millones, y a fecha de hoy, solo somos 450 y toda Europa 740. Es decir, bueno, hemos crecido, sí, sí, pero que han crecido muchos más países, pero hemos crecido un poco, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema, claro que es un problema, es que se estima que en este 2026-2028 la Unión Europea alcance su pico de población. Es decir, a fecha de hoy, tú y yo, Rafa, estamos sí. viviendo la mayor extensión de europeos
que va a haber posiblemente en toda la historia. Mm. ¿Qué te parece? O sea que después de nosotros lo que vendrá es una bajada, ¿te refieres? ¿Vale? 415, 420 millones. Vale. Considerable. Considerable. Mientras el resto del mundo sube. Todos suben, prácticamente todo, menos la vieja Europa. Reflexión, ¿eh? Reflexión. Mm. Hay que tomar. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que era la planificación, ¿no? Entonces, esto ya en Europa, va a ser un poco más controvertido, y yo lo llamo planiqué. Es decir, la planificación en Europa. Es decir, planiqué. Es decir, si somos 27 países y hay en aspectos fundamentales, tenemos 27 planificaciones distintas dentro de la propia Unión Europea. Es decir, en el tema de industria, yo puse ahí, ¿qué industria? Si es que lo de la industria europea yo me acuerdo, Mm. bueno, yo era muy joven también, en Mm. aquellos 90. Entonces había un financiero que era un gurú, decía tal, y encima ganaba mucho dinero, y eran los que dijeron, joder, es que hay que cerrar esta fábrica porque hay que fabricar en la República Popular China, en la India o Vietnam, ¿no? Bueno, de esos, bueno, alguno todavía sigue vivo, claro, estamos hablando de los 90, estamos en 26, han pasado casi 35 años, muchos de estos, pues, bueno, ya pasaron a buena vida, pero a los que quedasen vivos de estos y que tomaron esas decisiones, a mí me gustaría preguntarles a fecha de hoy si creen que esa decisión que tomaron en esa época fue la buena o la acertada para la vieja Europa. El tema de la industria en Europa es un tema que va en caída libre. ¿Vale? Y bueno, y esos son hechos, ¿eh? Yo no es que ni haya intervenido ni obviamente estoy en contra de esto que está pasando con la desindustrialización de Europa, pero es una realidad. Cada vez tenemos menos industrias, ¿no? Y yo me Mm. acuerdo de aquella, bueno, de hecho aquí en Asturias yo me acuerdo que la acería, que de aquella era en Sidesa, hoy es Sí. Mital, la acería LS2 se desmanteló para montar la SD3, y la SS2 vinieron unos chinos de la República Popular China con sopletes, se la cortaron en trozos a soplete, la metían en barcos y se la llevaron a la República Popular China en los años 80. Y aquí, los de aquí decían, pero estos chinos están chiflados, se llevan esto para allá, para hacer acero, estos están chiflados. Eso fue una realidad aquí en España, ¿eh? Se desmantelaron empresas aquí para llevarlas y las cortaron a soplete y se las llevaron los pilares, las columnas, todos los terrenos de laminación, se lo llevan todo para allá. Fíjate ahora quién es el monstruo del acero a nivel mundial. Mm. Bueno, en tema de energía, que vamos a hablar mucho de ella, unos cierran nucleares, otros la abren, unos apostamos por los renovables, otros siguen quemando carbón. La gente no lo sabrá, pero la energía número uno a nivel mundial es el carbón. Y hoy se quemó más carbón que ayer y mañana se va a quemar más carbón que hoy. Es decir, el carbón sigue subiendo, igual El que el carbón. petróleo. El petróleo igual. Hoy hemos sacado 105 millones de barriles de la tierra. Mañana vamos a sacar un poco más y ayer sacamos un poco menos. Y todavía cada día seguimos bombeando y refinando más barriles de petróleo que el día anterior. Solamente esto ha pasado cuando bueno, ahora que estamos con la crisis que tenemos esto del estrecho de Hormuz, pasó cuando el COVID, que bajó, pasó en la guerra de Ucrania, pasó en la guerra del Yom Kippur, con el bloqueo energético en los años 70, pero cada día que pasa, consumimos más, bombeamos y consumimos más petróleo que el día anterior. Y todavía estamos lejos de decir que mañana vamos a consumir menos. Lejos, digo, mínimo 10 años, 15 tal vez.
¿Que se va a alcanzar? Sí, se va a alcanzar. ¿Vale? Planificación, hablamos ya más de temas energéticos, las redes eléctricas, los gasoductos entre el norte y el sur de Europa, ¿no? Que es un poco a mí lo que me preocupa y lo que he dado muchas conferencias últimamente, ¿no? Y aquí os voy a poner esta planificación, bueno, que hubo, pues que fue de los famosos gasoductos entre, perdón, ahí pone Rusia, vamos a hablar bien, entre la Unión Soviética y Europa, ¿no? Porque es que lo de Rusia todavía no es el, yo creo que el calificativo. Pues todos estos gasoductos que no nos preguntaron casi a ninguno de nosotros cuánto valían, cuánto costaban, toda la inversión. Hay 5 gasoductos que vienen desde las profundidades de la Unión Soviética hasta Europa para suplir. Obviamente, Berlín aplaudió hasta con las orejas y media Europa aplaudió con las orejas. Es decir, las conexiones con la Unión Soviética en temas de gases no había ninguna restricción. Vamos ahora a ver lo que es esta misma planificación energética en el sur de Europa. Y aquí la tenemos. Bueno, vale, veréis cosas por ahí y tal. Y lo que quiero que os voy a llamar la atención sobre estos dos círculos que tenemos ahí. ¿Vale? Esos dos círculos, esos que están a discontinuos, significa que no están hechos. Ah, el sur de Europa con el norte de Europa. Bien, vale. Eh, a ver, os pongo en contexto. Europa es este mapa que está ahí y entre el sur de Europa y el norte de Europa hay una cosa que está ahí en medio y que se llama Francia. Mm. Eso, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Y bueno, pues ese es el asunto. Que en la Unión Europea, en esta Unión Europea, en esta evolución, pues bueno, hay una cosa ahí que se llama Francia y que va a seguir llamándose Francia por lo menos unos cientos de años más, ya veremos ahí ya no me atrevo a decir lo que va a pasar dentro de 200 años, que hace estas cosas. Es decir, que por el norte muy bien, pero el que pasen las cosas del sur al norte y del norte al sur no le gustan y están sin hacer. Y estos son pequeños, este concretamente, es ese segundo, es un proyecto que salió, fue muy controvertido, fue hace un par de años todavía. 226 kilómetros. ¿Os acordáis de estos gasoductos, no? Estamos hablando de miles de kilómetros, miles de kilómetros. De hecho, hubo ampliaciones aquí y uno llegó hasta la península de Yamal. La península de Yamal está un poco más allá de la casa de Santa Claus, un poco más arriba a la derecha, más allá, ir a Google, poner península de Yamal con Y, ¿vale? Está mucho más, se sale de este mapa. Y hay un gasoducto que conecta con Berlín. Bueno, conectaba, bueno, o sigue conectando, pero está cerrado, ahora no está operativo, ¿vale? Vamos, eso hay que reconocerlo, ¿vale? Y esto fue el Parlamento Europeo, este MidCat y fue denegado. Esta inversión fue denegada. 226 kilómetros versus 8.500 kilómetros, que no nos preguntaron a ninguno de nosotros de si era factible o lo que costaba. Y esto fue el Parlamento Europeo y se denegó, ¿vale? Y estos son titulares de noticias, ¿vale? Yo cojo Mm. periódicos, virtuales todos, y entonces veo, y esto fue un titular de una noticia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es la planificación energéticamente hablando que tiene Europa. Bueno, pues claro, lo de 27 planificaciones, yo creo que me quedo corto, ¿no? Y no solamente en el tema de gasoductos, sino en el tema de redes eléctricas, que eso, ahí me voy a explayar un poquitín, como bien sabrás, pues es esta interconexión, pues estos son datos, esto lo he cogido el otro día de la web de Red Eléctrica Española, de nuestra querida, llamada y gran red eléctrica española que tenemos en España, ¿no? Pues la interconexión, pues bueno, pues es prácticamente mínima, ¿no? Y os voy a poner lo que pasa con el tema de las redes, y ya que estamos cerca del 28 de abril, pues bueno, pues os voy a poner dos ejemplos que pasaron, que prácticamente ninguno de vosotros sabréis, que pasaron además muy, muy seguidos, ¿no? Fue en el 2021. Primero en el de la izquierda, el gráfico de la izquierda, ¿no? Fue una subestación que está en Croacia y fue en enero del 2021.
hubo un problema con un embarrado, lo que se llama una subida y bajada de barras, y entonces, bueno, pues eso salió mal esa operación, saltaron unas chispas, se desconectaron y se desconectó toda esa zona roja bueno, naranja de la zona azul. mm, Bueno, algunos países obviamente se perdieron, algunos, no hubo un cero, mucho, fue lo tal, pero muchas zonas se quedaron sin electricidad. Pero lo que llamó la atención es cómo funcionó el sistema que dividió Europa en esos, porque no había manera de mover la electricidad de un lado a otro, ¿no? Y otro que fue justamente unos meses después, el mismo año, además este sí que nos afectó a nosotros, porque se paró, saltó la subestación de Baixas, que ya la veremos ahora, está entre Francia y Cataluña, y aisló eléctricamente España y la península ibérica del resto de Europa. Bueno, se quedó una pequeña parte de Francia que veis ahí, digamos, con nosotros, pero se aisló. Y eso en Europa, bueno, en España se fue la luz bueno, pero fueron durante media hora, una cosa así. En Madrid se fue la luz, en muchas ciudades se fue la luz, pero fue un corte de luz vamos a decir, de 20 minutos, media hora. En Francia dispararon varias centrales nucleares por culpa de esto. Bueno, pero más o menos fue lo que nosotros aquí en Asturias llamamos un uyuyuy. Ah, ¿sabes lo que es un uyuyuy, no, Rafa? Uy, 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 es algo así como por los pelos. Los pelos, tú que tienes pelos, yo que ya no tengo pelos, pues ya casi ni eso, ¿no? Es decir, fueron unos primeros avisos de que Mm, algo en el 2021, esta planificación no la estábamos haciendo bien, ¿vale? Y bueno, que sepáis un poco aquí, pues bueno, las conexiones eléctricas que tenemos a fecha de hoy con Francia, ¿no? Bueno, incluso está ahí a la derecha, lo veréis, la de Baixas, que es la que está arriba en la derecha, que es de color rojo, esta fue la que saltó. Concretamente de estas dos, la de Baixas con Santa Loaya, que es la línea de 400 kilovoltios que disparó. Esa sola línea produjo un separamiento de toda la península ibérica con todo. Hay muy pocas conexiones, ¿vale? Bueno, a pesar de lo que habíamos por ahí. Pero bueno, simplemente me llamó, quiero tener este dato para que veáis un poco lo que hay, ¿no? A nivel de planificación. Bueno, pues eso es lo que hay. Pasamos al siguiente área de dominio, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Recursos. sí. Pues bueno, pues a fecha de hoy, falta mano de obra cualificada a pesar del incremento universitario que os habíamos dicho. Vale, eso, bueno, pues joder, nos puede llamar la atención. Pero es que falta mano de obra no cualificada también en Europa. Y no solamente eso, sino que falta mano de obra de oficios en Europa. ¿Cuántas veces vemos en los periódicos, bueno, virtuales, ¿no? Hoy se cierra el último zapatero que repara zapatos en Gijón, o en Oviedo, o en Madrid, o en el barrio tal. Se jubila Martín González, el último sombrerero que hace sombreros de esparto en Jerez. Mm, Es decir, esto es lo que llamo yo oficio, ¿no? Y esto es una realidad. Y yo que me dedico al tema industrial, y todavía hoy lo estoy hablando, tuvimos una comida con unos socios y para un tema de unos negocios, y le dije, pero vale, muy bien, tú tienes el contrato, y ahora como digo yo, ¿quién va a tirar el cable? ¿Vas a tirarlo tú? ¿Tienes gente para tirar el cable? Bueno, eso ya lo veremos, tal. No, 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 no. Es que no, ya lo veremos. Es que una empresa te adjudica un trabajo por unos servicios donde tienes que comprar un cable y tirar el cable, instalarlo, pues digo cable o tubería o lo que sea. Y yo no te veo a ti pintas. ¿Tú tienes 50 o 30 o 20 tíos o personas dispuestas a que te vengan a tirar ese cable? O eso, Rafa, a mm, fecha de hoy en Europa y en España, es un drama. Es un drama. Un auténtico drama. Y el otro día, la semana pasada, con otra reunión, también con un socio en Alemania, sí. oye, Fernando, y nosotros nos vamos a la oportunidad de negocio, Sí. agárrate, en Alemania de aquí al 2030 se van a jubilar 7 millones de personas cualificadas. Mm, Yo ya me estoy montando mi networking, mis conexiones, mis negocios para hacer temas industriales en Alemania. mm, 7 millones de personas.
nos van a venir de rodillas pidiendo que vayamos para allá a trabajar. De rodillas nos van a venir. Otra vez, ¿no? Otra vez. A nosotros y a todos los que traigamos nosotros, obviamente. ¿Vale? Vale. Estos son datos, ¿eh? Y esto yo creo que en muchos sectores se nota. Es decir, no hay mano de obra, pero ni cualificada ni no cualificada, y mucho menos de oficios, como llamo yo. Aquí de oficios, digamos, menos industriales, ¿no? No hay una política de entrada de común, ni de formación, ni de estudio, ni de establecimiento, de toda esa mano de obra. Los dejamos entrar, que se peleen con la administración para que los regularice. Es decir, no hay ninguna política en los países de orígenes, y nosotros somos latinos y tenemos concretamente el deber, y lo digo el deber con mayúsculas, de ese mundo latino, hispanoamericano ese que es nuestro gran legado, y les hemos dejado, bueno, sí, que entren, ¿vale? Que entren, que se arreglan, que se metan debajo de un puente, que hagan lo que quieran, que se busquen la vida, que se metan 25 en una casa. No sé, ese, y luego, pues bueno, pues viene ahora, bueno, pues ahora, poneros a hacer una cola, que es lo que han hecho ahora, poneros a hacer una cola, que ya os atenderemos. Nunca, esto, joder, es que justamente como está pasando esta semana, pues Claro. nada, nos ponemos ahora en fila india delante de todos los ayuntamientos, a ver, que se peleen entre ellos, que venga la policía, que uno le pegue un porrazo a una policía, que no sé, porque es cuestión de tiempo que un policía le pegue un porrazo a uno. Y va a ser cuestión de tiempo de que se arme en algún ayuntamiento o en algún edificio público, porque es que vienen desesperados. Mm. Y la solución es ponerlos en fila india. A ver lo que pasa con la administración española, que ya la conocemos todos cómo funciona, en tema de arreglar las cosas en tiempo. Bueno, pues bueno, ahí está. Y luego, pues bueno, y claro, todo esto pasa porque esta planificación, y mira, el otro día que fui al IESE, o sea, que voy a 20.000 conferencias, pues fui a esta y saqué esta que me llamó muchísimo la atención. Esto es el centro de gravedad de esta, digamos, a nivel global, del peso económico a nivel global, ¿no? Entonces, en 1980 estaba donde las Azores, Mm. el famoso anticristón de las Azores, pues ahí cerca Sí. estaba. Vale. En 2014 estaba sobre Egipto. A fecha de hoy, ya salió del famoso estrecho de Hormuz. Este no tiene el centro de gravedad, es donde está el centro de gravedad a nivel mundial. Y se han cogido todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes y se han geoposicionado. Y el resto del país se ha geoposicionado con esa ciudad, más o menos, ¿eh? O con el centro de gravedad. Entonces, juntamos todas y es el centro de gravedad económico. Y eso en el 2026, ¿vale? Entonces ya vemos que ya incluso ya el estrecho de Hormuz no es problema, ya lo ha pasado, está fuera. Y para 2040 vemos dónde va a acabar. Y esto es la evolución, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es un poco lo que tenemos ahora. El tema de finanzas, pues bueno, pues Europa solo supone aproximadamente el 20% del PIB mundial. Ya, pero es que hace 50 años éramos el 35%, es decir, que hemos perdido peso, ¿no? Bueno, estos son datos, vamos a ver ahí, pues bueno, antes a nivel mundial son 100 billones y de Europa no llega a los 20 billones, ¿no? Ahí pongo la equivalencia con millones, ¿no? Y bueno, bueno, pues hace 50 años, claro, ahí eran 12 billones y Europa solamente era 3, ¿no? Pues representábamos más. Que hemos crecido, claro, hemos pasado de esos 3 a esos 20, pero a nivel global hemos perdido mucho peso. Bueno, pues vamos, pero sin embargo, por ejemplo, Europa es un gran financiador de muchos países, ¿no? Estamos más de 1.100 millones, de 110.000 millones de euros a países, pero eso supone menos del 1 por 1.000 del PIB de Europa. Es decir, bueno, entonces eso, quieras o no, nos hace también perder mucho peso en el exterior, ¿no? Y eso es un poco, pues eso, pues lo que ha pasado con África, ¿no? Bueno, pues África, así lo digo, casi se puede decir una provincia más de la República Popular China. Quien ha estado en África esto lo Sí. sabe perfectamente, ¿no? China, la República Popular China se ha adueñado de África, ¿no? Y bueno, y eso pues yo lo pongo como crítica constructiva, ¿no? Nos hemos preocupado de cosas que están mucho más lejos que de África, y África lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y como digo yo, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y tú lo tienes mucho más cerca que yo. Tú casi te levantas por la mañana, por la Y lo ventana y lo veo, ves. ¿no?
Tú lo ves, yo no, sí, Oye, Fernando, mira, sí, se va acabando. a raíz de lo que estás Sí, hablando, ¿no? Y de todas estas ideas y realidades que estás planteando, nuestro compañero Enrique Utrilla, que es sí, un habitual, como sabes, sí, sí. asistente, magnífico profesional y amigo, dice, bajo mi punto de vista, hay un elemento que puede desvirtuar las cifras planteadas y es la inmigración, ya sea legal o ilegal. Dice Enrique, estamos experimentando una invasión silenciosa que hará que los números decrecientes que has indicado no lo sean tanto. ¿Cuál crees tú que puede ser el impacto de esta inmigración en cuanto a esos números, ese pico que comentabas que va a ir decreciendo? Va a mantenerlo? ¿Va a subir? ¿Cómo lo ves tú? Pues, joder, pues, ¿Va a pues no amortiguar lo esa sé. caída? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a decir que va a quedar una línea horizontal o va a bajar. Una amortiguación Claro, pero es quizás, que ¿no? claro, yo no puedo estar pensando que una frontera se abra sin edie o que llegue otro, porque lo que estamos viendo ahora con otros, bueno, pues cuando vengan otros que estén mandando, pues a lo mejor pueden pasar otras cosas. A los hechos me remito lo que pasó con Gibraltar. Se abrió, cerró. ¿Y qué va a pasar dentro de 100 años? Pues, no lo sé. Hombre, Claro. yo no lo sé. Yo creo que esto, pues bueno, pues son temas puntuales. Estas, digamos, lo que está pasando en esta semana concretamente en España. Esto ¿Tú, no va a tú ser sine crees, die. tú crees también, otra pregunta que enlaza, ¿no? También de Enrique, dice, esta inmigración será el germen de la mano de obra en el futuro. Dice, de su cualificación o no dependerá la adaptación de este colectivo, ¿no? Ya, pero Eh, ¿Tú cómo lo ves? pues lo veo mal. Lo veo mal. Lo que hay que enseñarle a un pescador que no pesque, que no tiene una barca, o a una gente que vive en un puerto, es a pescar, no a darles pescado. Es decir, dale un barco, dale unas redes, dale una pequeña infraestructura y que salga él a pescar y que pesque, porque eso crea economía. Y lo que está tan de moda esa palabrita, economía circular. Dice, no, como no tiene pescado, le pongo yo el pescado. Eso es lo que no vale. Mira, hay que formación. Vuelvo a las primeras slides, la formación. La formación y la educación es la base del progreso en cualquier sociedad. Si traemos gente no cualificada o con poca cualificación, y a los hechos me remito, es que gente que de España sabe que está arriba y poco más. Mm. Pues hay que hacer mucha inversión ahí, muchísima inversión. Nosotros, Fernando, como project manager que hemos viajado tanto, ¿no? Y que hemos intervenido en muchos Mm. contextos distintos, cuando nos hemos encontrado en una situación donde hemos visto ese crecimiento en ese país, en esa población, ¿cuáles son los elementos que hemos visto más frecuentes? Uno de ellos yo coincido que es la formación, pero también coincido contigo en que se fomenta el desarrollo endógeno. No te vayas, quédate aquí. Ahí Preocúpate de tu está, vecino. No ahí te está. busques la vida y dejes a tu madre sola, a los más débiles que no pueden coger y el macuto, ¿no? Sí, Eh, yo- sí. Cuéntanos la anécdota tuya, que además los que estamos aquí muchos no lo conocemos, pero Fernando Ley tiene una visión muy virtuosa de la realidad. Él ha sido durante años responsable del P&I Educational Foundation Mm. y frecuentemente viaja a Sierra Leona a poner su importante parte de... Cuéntanos, ¿qué has visto tú en Sierra Leona? ¿Qué es lo que has hecho allí? Bueno, con Sierra Leona, pues, que encima, bueno, lo patrocinó, además salió en todas las portadas de todo lo del PMI, yo fui el liaison del PMI-IF, que es el brazo armado social, el brazo social del PMI. Teníamos con una pequeña asociación que encima es de Cádiz, es de tu tierra, que es Pequeña Noguina, que muchos de los socios lo conocen o se acordarán de ella. Y nada, bueno, pues nada, nos dedicábamos a una cosa muy sencillita, nada, pues a sacar a las prostitutas de la calle, que encima que estaban, las vestíamos, porque claro, una prostituta en Sierra Leona, ¿para qué va a estar vestida? Sí, porque es una pérdida de tiempo eso. Entonces, y les dábamos una pequeña educación con una cocina, les enseñábamos a hacer pan, les enseñábamos a hacer ciertas cosas para que pudiesen hacer esa comida, ganasen 7 monedas, 3 las dedicasen a comprar comida y 4 las llevasen a su casa y no se dedicasen a la prostitución, ¿no?
Y luego, bueno, pues yo di las clases di las clases de dirección de proyectos Mm, en países con bajos recursos, como era la titulación. Y bueno, pues era un colegio el contexto era un colegio que daban las Sister Clarisas. Y nada, bueno, nada, 3.000 niñas, ¿no? El colegio eran 3.000 niñas. Bueno, no hay un colegio en Madrid con 3.000 alumnos, ¿vale? Eso que lo sepas. Y bueno, colegio que era, bueno, pues obviamente estaba regido por las Sister Clarisas, colegio católico, por cierto, como toda África es musulmán, sí, prácticamente, el 90%, las hijas de la alcaldesa, porque en aquella ciudad de Lunsar había alcaldesa, era musulmana, las hijas de la alcaldesa iban a ese colegio. Y bueno, como anécdota, pues bueno, pues joder, de esas 3.000 niñas, estamos hablando, hasta 16 años, pues la media, más o menos, y ahí lo dejo, es que entre 250 y 350 se quedasen embarazadas todos los años. Bueno, vale, eso es África, eso es África, eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Entonces, pues bueno, pues, y eso es la realidad, eso es lo que me encontraba, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los alicientes es que nosotros dábamos un saco de 20 kilos de arroz que las niñas se la llevaban en la cabeza a casa una vez al mes si las niñas no faltaban a mm. clase. Entonces forzábamos a la familia a que la niña fuese a clase. La unidad familiar es otro de los pivotes fundamentales que yo he visto en las sociedades que han Mm, seguido evolucionando y tirando hacia adelante, ¿no? mm, El núcleo familiar es la primera representación de la interacción interpersonal. En un proyecto potenciamos esto, ¿no? sí. Nos resulta mucho más fácil hacer proyectos en entornos donde la familia es un pilar básico que donde estamos trabajando con individuos, ¿no? Solitarios. Ujú, Aquí yo coincido contigo. Em, los valores claro, y las virtudes filosóficas anteriores a hace 2000 años son el primer marco conceptual de mm, trabajo de la humanidad, ¿no? Y lo que hace ujú, PMI es fundamentalmente sistematizar eso, ¿no? mm, En una forma lógica, ¿no? Pero hablando también en relación con la energía, Fernando, porque ujú. tocas muchas líneas, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora en el Estrecho de Hormuz? ¿Por qué esto es tan importante para el desarrollo, en este caso español o de la Unión Europea? Mm. Bueno, ahí hay dos casos con el estrecho de Hormuz, ¿no? Es decir, esto afecta de dos maneras, o por falta de suministro o porque el precio sube. A nosotros no nos falta suministro. Pero es que nosotros pintamos poco, nosotros somos 400 millones. Hay un país que se llama India que tiene 1.500 millones, ¿vale? Y que desde hace unos años, unos cuantos años, puede comer 3 veces al día porque tiene una botella de butano. Ese butano es de gas, ¿vale? Antes no podía comer 3 veces al día porque solamente tenía madera para calentar una vez al día, ¿vale? Mm, Entonces ahora una gran parte de esa sociedad india tiene acceso a comer 3 veces al día y aunque en su casa tenga aire acondicionado, que es el gran drama que tiene la India. Tú, el momento que alguien pasa de una casta o de una parte pobre a tener ya algo, sí, lo primero que hace es poner aire acondicionado, porque es una calidad de vida. No sé, claro, los que no habéis estado por esos países sabemos sí. sabéis a lo que me refiero. Entonces pone aire acondicionado. Aire acondicionado consume electricidad. Entonces, Y, por ejemplo, la India tiene auténticas restricciones. El otro día, un amigo mío que vive en sí. Filipinas y trabaja en Filipinas, por cierto, está viajando, no, viaja mañana, creo que sí, viaja mañana. No, no, he viajado hoy por la mañana. Me comentó que vino un petrolero, por cierto, desde la Unión Soviética, a Filipinas y vino la ministra a recibirlo al puerto, porque tenían restricciones Mm, de suministro. En esos países, todo lo que va para el este, lo están pasando mal, porque les sí. falta. A nosotros nos falta, a nosotros nos sale más caro. Bueno, pues lo pagamos. Vale. Hombre, Oh, yo espero tú, que la esto... última, la última vez, Fernando, que coincidimos en un evento, Mm, me dijiste algo que me dejó impactado. Me dijiste literalmente algo así como, a partir de los 50 y tantos años, no pintamos nada en el mercado laboral. bueno, a los hechos me remito. Esto supone una pérdida enorme de capacidad que no se traslada a la gente con más potencia, con más energía, con más jóvenes, ¿no? ¿Qué está Sí. ocurriendo en sectores como la dirección de proyectos?
que no se está aprovechando ese capital humano. ¿Tú ves bueno, las job description, ¿no? ¿Tú ves alguna job description en España donde uno de los requisitos sea más de 15 años? Cri, 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 cri. Para puestos de dirección de proyectos, no. Sí. Vale, pues, vale. Yo he estado con las grandes empresas energéticas en España y se lo he preguntado, oiga, y cuando hicieron eso, bueno, y he estado con, bueno, pues con el secretario de Estado de Energía y con el secretario de Igualdad y tal, entonces salen, bueno, es que vamos a crear 300.000 puestos de trabajo, tal, bueno. Otros dicen son 250.000, a la semana son 300.000, bueno, entonces un día levanté la mano, pregunté allí, hola, tal, me parece muy bien que hayan pasado de 250.000 que dijo el presidente de gobierno el otro día y este año, y una semana más tarde ya han 300.000, es decir, que en una semana creen que van a crear 50.000, pero bueno, me da igual el dato, tanto. Y le pregunté a la secretaria de Estado, digo, bueno, yo quiero solamente una pregunta, de esos 300.000 puestos de trabajo, ¿cuántos van a ser para gente mayor de 50 años? Un poco más y me echan de la sala. Sí, yo lo Sí. que tengo que decir también aquí, a complementar lo que tú dices, Fernando, es que quizás, fíjate lo que estamos haciendo. Lo que he visto es que perfiles de project manager solo, quizás no, pero gente que tiene entre sus certificaciones y su experiencia profesional la dirección de proyectos más otras dominios de conocimiento, Ujú. capacidades, sí que lógicamente están siendo muy, muy buscados. O sea que Sí. antes decíamos, tener un PMP te asegura el trabajo. Quizás en los primeros años, ¿vale? Ojo, cuidado con esto. Si ese PMP no lo vas complementando, ojo con esto, durante esos años donde estás a Ujú. tope de trabajo, si no haces ese sacrificio adicional, porque todos queremos descansar, pero si no sacrificamos cuando tenemos 35, 40, quizás 45 años, luego cuando lleguemos a los 50 y tantos, podemos tener ese peligro de Yo deslocalización, ¿no? lo que recomiendo aquí a toda la audiencia Eh, es que, entre comillas, cada 4 o 5 años que haga algo. correcto. Yo, por ejemplo, bueno, conectando primero con lo anterior, yo, por ejemplo, conseguí mi puesto en Kuwait, cuando estuve viviendo en Kuwait, porque fui el único candidato que cumplía todos los requisitos. ¿Y sabes cuál Mm, era uno de los requisitos? Tener más ¿no? de 20 años de experiencia en oil and gas. ¿Y sabes cuál era otro requisito? PMP or similar. Claro. Y yo, bueno, había unos cuantos más, pero yo fui el único candidato que cumplía todo, porque yo era el único que tenía más de 20 años de experiencia. Sí, Eso, como digo yo, de los Pirineos, no para arriba, sino al este, en este caso en el Middle East, eso se valora muchísimo, muchísimo, enormemente, enormemente. enormemente. Y las Y certificaciones de PMI, lamentablemente tremenda. no se te valora como tendría que ser. Bueno, yo lo que recomiendo a la audiencia es que cada 5 años, 4 años, por ejemplo, cuando estuve en Kuwait, pues me saqué la de Contract Management. Yo no soy Contract Manager, pero me saqué la acreditación. Ya sabes que ahora estoy empezando a trabajarme la de Business Analysis. Y Sí, bueno, ahí el PMI es muy abierto. Está la de RICS, la de RICS, que es muy recomendable y muy poca gente lo tiene. Mi recomendación es que cada 4 o 5 años se haga algo, algo. La de arbitraje también está muy, muy en boga, tal, todo lo que sea gestión de contratos a nivel de arbitrajes, a nivel de sí. contract management, es muy divertida. Vamos a seguir un poco más con esto, que nos falta todavía lo de la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, me dicen que debemos ir acelerando para Sí, ir cerrando, Fernando. perfecto. Bueno, estos son datos de, por ejemplo, de lo que consume África. Pues, para que, en contexto, toda África consume 750 teravatios hora al año y solamente España 265, más o menos, quita de teravatio arriba, teravatio abajo. Pero claro, en África viven casi 1.450 millones de personas y en España algo menos de 50. Es decir, algo menos de 50 consumimos 265 y 1.450 750, es decir, el dato, ¿no? En Sudamérica, bueno, tengo el dato con Sudamérica, es algo menos, pero también es muy diferencial, ¿no? Y esto es a lo que veo yo, es decir, la energía es lo que da progreso en un país, ¿no? Stakeholders, que ya es la última, y luego venimos un poco rápido con la inteligencia. Bueno, pues no hay una política exterior común. Bueno, pues pongo un ejemplo, yo no voy a poner 27 ejemplos de 27 países. Bueno, pues Francia solo mira por sus excolonias. Vale, perfecto. Bueno, España hace lo que puede con Sudamérica. Y es más, es que Europa le dio el rol a España de todo lo que tuviera que ver la Unión Europea con Sudamérica, pues que lo liderásemos nosotros.
Y bueno, pues bueno, yo no sé, ahí lo dejo, pero yo creo que la política de como el stakeholder del sudamericano, pues bueno, pues yo creo que no lo hemos manejado como tiene. Y luego, bueno, pues el stakeholder mundial y la República Popular China. Es decir, no hay nada donde no esté la República Popular China. Es influye en todo. En las baterías, en el litio, en el papel higiénico, en los bolígrafos, en los plásticos, en lo que no es plásticos, en los conductores, en lo que no es conductores, en las placas solares, en lo que no es placa solar, en todo. La República Popular China, a mí dicen, oye, ¿quién es el productor número uno de...? Y antes de que acabe la frase dije yo, la República Popular China. Y si no, tengo un 95% de posibilidades de lo que sea acertar, ¿vale? Riesgos, pues bueno, pues decisiones que se tomaban hace 30, 40 años para asuntos fuera de Europa que eran tomados por europeos. Y ahora es al revés. Es decir, gente que no es europea toma decisiones de lo que va a ser Europa. Pero Realidades, esto ¿eh? suena, pero este suena como muy, ¿no? Pero Ya, ya. qué gente, Fernando. Países, es decir, la República Popular China decide qué acero entra o qué coches o qué paneles solares entran o no entran. Es decir, decide digamos, aborda o inunda de productos o de cosas, porque, bueno, porque le interesa. Y antes eran decisiones, había decisiones que se tomaban en Europa para el resto del mundo. Y ahora es el resto del mundo el que toma las decisiones de cómo quiere que sea Europa. Vale. Un poco, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos toca vivir. Y hay que saber vivir con ello, ¿eh? Es decir, oye, yo no te digo que no sea ni bueno ni malo, es la realidad que me toca vivir. A ti y a mí. Bueno. Bueno, nos hemos empeñado que todo el mundo viva como nosotros, con nuestros principios, y bueno, y es que y el mundo es muy complejo, y hay sociedades que no aceptan vivir como nosotros. Oiga, no es que usted tiene que conducir por la derecha, es que, joder, usted, es decir, los semáforos hay que respetarlos, ¿no? Pero es que la ética, pues bueno, pues, y eso de que nosotros impongamos al resto del mundo, pues lo que nosotros queramos, no, es que ahora usted no puede contaminar, pero ¿qué puede contaminar? Si lo único que me ha puesto usted en los últimos 200 años son dos centrales de carbón y encima quiere que las cierre yo. No, no, pongo un reactor nuclear. Tal, no, es que sus coches tienen que ser de hidrógeno. O sea, de hidrógeno. Pero si no tengo ni gasolina ni para mis coches, ¿cómo quiere que sean eléctricos? Que los quiero poner eléctricos. Nosotros, esos 300 millones, 400 millones, tenemos que decirle cómo tiene que ser la economía y los problemas que tienen los otros más de 7.000 millones de humanos. Somos casi 8.000, 7.000 y pico. Pues eso. Pero bueno, déjame la última pincelada y de repente llegó la inteligencia artificial. ¿Y qué le pasa a la inteligencia artificial? Que encima, a todo esto que he hablado de energía, necesita mucha energía. ¿Vale? La inversión en 2015 para la inteligencia artificial fue de 105 billones de dólares. Para el 2024 fueron 500. Tela el asunto, ¿eh? Mm, tremendo. Y uno de los grandes, digamos, preocupaciones de la inteligencia artificial es la refrigeración. Eso genera muchísimo calor y hay que refrigerarlo. Y eso consume una cantidad ingente de energía que os voy a exponer rápidamente. Los data centers en el 2024, es decir, hace un par de años, necesitaban 525 teravatios hora. 525 teravatios hora. La proyección es que necesitan 900, ¿vale? Es decir, esto era más o menos, estos 525 suponían más o menos el 1,5 de todo el consumo mundial y para el 2030 ya es el 3%, es decir, se va a duplicar. Es decir, se va a necesitar el doble de energía, ¿vale? Y estos 945, para que entremos en contexto, es lo que se necesita, lo que consume Japón a fecha de hoy. Japón, 180 millones, una sociedad de, bueno, son 150 porque hay 30 millones de japoneses que viven en el resto del mundo. 150 millones de japoneses, una sociedad que consume prácticamente lo mismo que toda Europa. Es el contexto, es decir, eso es la energía que se va a necesitar, ¿vale? Entonces, pues bueno, por regiones, para que lo tengamos un poco en contexto, más o menos el 45% va a ser Estados Unidos, el 25% China,
Europa un 15%, ya no bajamos, ya bajamos del 20 al 15% y el resto, pues el resto del mundo, ¿no? Esto es un poco los data centers, ¿no? Cómo va a ser a nivel mundial. ¿No? El 50% del crecimiento de energía que tendrá Estados Unidos de aquí al 2030 será para la inteligencia artificial. Esto va a suponer que la inteligencia artificial, el consumo eléctrico, va a ser mayor que todo lo que se necesita para la producción de aluminio, acero y cemento. Es decir, todas esas industrias van a consumir menos energía en Estados Unidos que la inteligencia artificial. En Japón y Malasia, pues todavía nos pasamos a más, a un 60-70% de ese incremento, ¿no? Es decir, pero tenemos un gran problema. Y ahora que nos acercamos al 28 de abril, Mm, aniversario de lo que pasó el año pasado, la saturación de las redes. Está previsto que un 20% de los data centers no se puedan llevar a cero a cabo, perdón, por el asunto de las redes eléctricas, por no poderlo. Y no solamente esto, sino que ese 80% de redes, de centros de datos que están con las redes, van a colapsar las redes existentes, si ya no están colapsadas, en muchos países. En países que ahora, pues bueno, pues más o menos no pasa el extremo que tenemos aquí en España, bueno, más o menos sobreviven, vamos a decir, pues van a tener un gravísimo problema porque se van a colapsar gracias a esto. Fernando, Eh, entonces, ¿estás diciendo que podría haber de nuevo un cero? No me tires de la lengua, ¿no? Pero bueno, sí, técnicamente sí, vamos a decirlo así. Sí, sí, claro que puede haber un cero. Entonces, pues bueno, pues la alternativa, pues claro, ¿de dónde vamos a sacar esa energía? Bueno, los expertos, todas estas diapositivas, que os voy a poner el link, hay un vídeo de 4 minutos y medio, os voy a poner el link ahora aquí, que os recomiendo que veáis, para que quiera saber todo esto de intervención, que lo veáis, es de la IEA, de la International Energy Agency, que es el número uno a nivel mundial de temas de energía, yo hago mucha referencia a la IEA, y lo tenéis un poco más adelante, os lo voy a poner ahora, que lo veáis, 4 minutos y medio para que veáis lo que es la IEA en el contexto mundial, ¿vale? Pues bueno, pues de esto, pues obviamente el gas natural y las renovables, donde se podamos, y la nuclear. El 50%, perdón, sí, en los últimos 5 años la nuclear ha aumentado su capacidad un 50% a nivel mundial. No me refiero ni a nivel español ni europeo, a nivel mundial. Es decir, la nuclear a nivel mundial no es que esté así, está así, subiendo, ¿vale? Esto, los famosos, ¿no? Los SMR, ¿no? Los Small Modular Sí, Reactor, ¿no? Bueno, pues ahí está uno. Este es chino, ¿vale? En la actualidad hay dos en barcos soviéticos y China tiene tres que va a sacar, pero hay como 20 ya en construcción. Bueno, a veremos. Son reactores de, bueno, vamos a decir, entre 200 y 350 megavatios. Es decir, un reactor pequeño nuclear de los que tenemos en España, que ya no está, por ejemplo, Garoña eran sí. 550. Es decir, es más pequeño, pero bueno, son más ágiles de construir, más rápidos, vamos a decir, ¿vale? Que con tres de estos podríamos Mm. solucionar nuestra demanda interna y tener, ¿no? Sí, sí, bueno, yo siempre lo digo y no me corto en decirlo. El sitio ideal para construir un Sí. SMR es la Comunidad de Madrid. Ojalá en Madrid tuviésemos un reactor nuclear. Mm, 24, Madrid es 24/7. vale. Y en Madrid se están perdiendo proyectos de data center por culpa que no hay energía. No solamente esto, sino que este es el link. Por favor, cogerlo, ahí lo tenéis. Este es el link del vídeo que os recomiendo ver de YouTube, que donde está esto de estas diapositivas, ¿no? Eh, Y a esto, pues con cuestiones de estas, pues en breve, esto que voy a poner es una realidad y va a haber que pensar mucho. Vamos a tener decisiones de a quién le damos la prioridad de esos megavatios, de eso que producimos, por la cuestión de las redes. Es decir, ¿se la damos a proyectos de inteligencia artificial o se la damos a un piso de viviendas? ¿O se la damos a una infraestructura ferroviaria? Nada, ¿O se sin la damos, política energética, o se la sin damos a un hospital? política, sin política energética no hay política. No hay capacidad de decidir absolutamente nada. Esta decisión que os pongo ahí se va a tener que tomar en breve. Ah, Y a ver qué político le da, o a qué decisión, o qué ministerio decide dar
la- a un centro de datos en vez de una expansión para unas casas, para de unos ciudadanos, ¿vale? Y bueno, pues todo esto porque en el tema energético pues se han hecho infraestructuras sin tener en cuenta pues, sus necesidades, las necesidades energéticas, sin tener en cuenta las redes, sin tener en cuenta sus necesidades, sin tener en cuenta la saturación de la red eléctrica, sin tener en cuenta que la red en España, y esto es real, ¿eh? Se diseñó teniendo en cuenta nuestros reactores nucleares. Es decir, que si paramos nuestros reactores nucleares, los desmantelamos, tenemos que cambiar esa red eléctrica. Y como último dato, creo que esto ya es la última, ahí os lo pongo, Microsoft, ¿no? La empresa nuclear mundial, llegó a un acuerdo con Constellation Energy para reabrir, y cuando digo reabrir es que estaba cerrada, el no menos mítico reactor uno de la no menos mítica Three Mile Islands en Pensilvania, el reactor nuclear, que fue donde el reactor 2 tuvo el mayor accidente nuclear que hubo en Estados Unidos con salida de agua contaminada primaria al río en Pensilvania, y el grupo 2 se desmanteló y el grupo uno se cerró todavía en el 2018 y el Microsoft tuvo que llegar a este acuerdo con esta empresa para producir energía verde, porque con todos los centros de datos que tiene Microsoft, si no, Microsoft hubiera sido una de las mayores empresas de mayor emisión de CO2 a nivel mundial. Como Microsoft no quiere vender eso, tiene que vender que es una empresa limpia y que es ecológica, tiene que suministrar su energía para sus data centers gracias a la energía nuclear. Conclusiones, 10 segundos, sentido común. No se puede desarrollar un país, una sociedad, primero si no tenemos paz. Eso está clarísimo. No se puede desarrollar un país, una sociedad, si no se tiene en cuenta la energía. No se puede desarrollar un país, una sociedad, si las infraestructuras no tienen en cuenta esa energía que necesitan para crear esas infraestructuras. Podemos entender que un hospital necesita energía. Podemos entender que un ferrocarril necesita energía. Pero hay gente que no entiende que para crear una carretera se necesita energía. Crear una autopista necesitamos infraestructuras energéticas. Cada proyecto de infraestructura tiene que venir asociado a su proyecto energético. No se trata de generar la energía. Eso es fácil. La energía sobra. Y la humanidad, el ser humano, ha demostrado que tiene 200.000 maneras distintas de crear energía. Se trata de poder transportar, pues puse transportar ahí, está mal, transportar esa energía. No es generarla, es transportarla, llevarla al sitio de consumo, ¿no? Es decir, esa energía que tanto se necesitan redes a ser transportadas. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Acordaros de apagar la luz al salir. Y bueno, pues ruegos y preguntas y lo que quieran. Sé que me he extendido un poco, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. No sé, un poco Sí, ha algo. merecido la pena porque siempre ya sabes que hablar contigo y estar teniendo estos ratitos es una verdadera gozada. Pocas veces tenemos la oportunidad de sentarnos tranquilamente y muchas de las reuniones que tenemos en los webinars tocan temas técnicos, tomas de procesos, en dominios quizás un poquito más de herramientas, pero a veces, como en esta ocasión, tener a un amigo ponente de tu categoría nos invita a pensar, parar, reflexionar sobre cosas que tenemos en el día a día y esto es lo fantástico, ¿no? Bueno, tengo Eh, aquí unos comentarios. Dice Rafa, unos genios los que pensaron que había que producir todo en China. Pues bueno, pues totalmente de acuerdo, unos genios. Y bueno, a ver qué más veo por aquí. Bueno, por el precio de la mano de obra, ya, pero es que no todo, hay temas, Lina, no todo es dinero. Porque si todo fuese por menos de precio de mano de obra, BMW no vendería ni un coche. Yo me compraría un Opel Corsa. Y salte a la ciudad, bueno, estés donde estés, y a ver si ves Mercedes. ¿Y por qué uno compra un Mercedes o un BMW? Por decir dos marcas, me da igual, ya no. Y no compra un Corsa. O sea, al final es para transportar. Es más caro, mucho más caro. Pero bueno, la gente. No todo hay que transportarlo al precio. Hay más cosas, ¿no? Bueno, Rafael también Fernando, nos dice amigo, la agricultura. gracias.
A Vale. todos los que estáis aquí, que los seguís en las redes, que os conectáis en todos los meses, muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, Fernando. Nada, Y os emplazo, compañeros, al próximo webinar que tendremos en mayo, en esta ocasión el día 19. Óscar Naveiras Picos y Laura Rozo Cárdenas nos presentarán una interesante ponencia titulada Del Gantt a la IA, una nueva era en la gestión de proyectos, que publicaremos, como siempre, en breve en nuestras redes sociales y en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces, ya sabéis, podéis inscribiros. Como siempre, será a las 7 hora española. Os esperamos, Fernando. Hasta la próxima vez que coincidamos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. No hace falta que te diga que estás en tu casa. Un abrazo a vale. todos, amigos. Hasta el 11 de marzo. Me Chao. despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos. Gracias a ti, amigo.